Si nos referimos a que una economía liberal es simplemente la que procura la intervención del Estado al mínimo, podríamos estar pecando de simplistas. Cuando hablamos de políticas económicas en un entorno que incentiva el libre comercio, puede existir muchas semejanzas entre escuelas de pensamiento liberal, pero también existen grandes discrepancias en cuanto a cómo se percibe la economía como ciencia. Este es el caso de las escuelas de economía, la de Chicago, conocida como monetarista, y la escuela austriaca. Ambas coinciden y creen en los libres mercados, pero que a la vez discrepan en muchos aspectos y sus posiciones frente al mercado. En este video repasaremos las principales diferencias de estas dos escuelas, a fin de que se pueda interpretar que en realidad son dos escuelas muy distintas, a pesar que ambas son liberales. Como referente principal de la escuela de Chicago tenemos a Milton Friedman, famoso por implementar sus ideas liberales mediante los Chicago Boys en la economía chilena desde el inicio de la dictadura de Pinochet y en general por su influencia en la economía del mundo occidental. Y por otro lado tenemos como referente de la escuela austriaca a Ludwig von Mises, un destacado y brillante economista del siglo XX. Pongo este escenario ya que basaremos el desarrollo de este video en estos dos economistas representativos de estas dos escuelas. Empecemos con Milton Friedman y la escuela de Chicago, o como ya hemos dicho, que también se le conoce como la escuela monetarista. Entendamos al monetarismo como la doctrina económica según la cual los fenómenos monetarios desempeñan una función determinante en las fluctuaciones económicas de un país, y por tanto, su dirección permite mejorar la economía de un país. El objetivo del monetarismo es generar predicciones de la renta nominal a partir de datos de la oferta monetaria. Al combinar esta teoría con la teoría de la producción neoclásica, Friedman produjo una teoría de precios, es decir, de la inflación. Por tanto, la idea básica de la economía monetarista consiste en analizar en conjunto la demanda total de dinero y la oferta monetaria. Las autoridades económicas tienen la capacidad de poder fijar la oferta de dinero nominal, sin tener en cuenta los efectos en los precios, ya que controlan la cantidad que se imprime, así como la creación de dinero bancario. Pero la gente toma decisiones sobre la cantidad de efectivo real que se desea obtener. En el caso de los austriacos, tienen una particularidad que no tienen las demás escuelas, ya sea de corte liberal, keynesiana, clásica o marxista, que perciben la economía como una ciencia social como tal y que ésta depende de las acciones propias del ser humano, a lo que Mises atribuyó como la praxeología. De esta manera, la escuela austriaca rechaza categóricamente pretender predecir la espontaneidad de un mercado con matemáticas, a diferencia de las demás escuelas de economía. Esto podemos comprobarlo al comparar los libros de los austriacos versus cualquier otro ejemplar de un autor monetarista, quienes pueden ejecutar muchas operaciones y cálculos matemáticos, que por el contrario, los austriacos le rechazan. Como hemos dicho, la escuela austriaca percibe la economía como un estudio al comportamiento del ser humano, y precisan que es imposible predecir eventos en un tiempo subjetivo. Los austriacos no creen en las leyes económicas que puedan descubrirse a través de evidencias empíricas estadísticas, pues por definición el propósito de las evidencias y las estadísticas es reunir información histórica y no descubrir teoría económica. Por tanto, la información empírica se relaciona con la economía, solo de una manera amplia y general, para conseguir una imagen mejor del pasado, pero nunca para lograr leyes de la acción humana. Por ejemplo, respecto al dinero, un monetarista piensa que mediante la emisión monetaria se puede estimular a la demanda, mientras que para el austriaco hacer esto es una locura, ya que incentivar la economía con oferta monetaria puede traer muchas consecuencias a largo plazo. La Gran Depresión, que inició en 1929, fue quizás el evento más desastroso para la economía mundial en algún momento. Milton Friedman precisó que las causas de este desastre se debió a que no se emitió el dinero suficiente para contrarrestar el comportamiento del mercado que ocasionó esta crisis, mientras que para Mises y los economistas de su escuela precisaron que esta se debió a una desenfrenada emisión monetaria irresponsable por parte de la Reserva Federal previo a la crisis, es decir, todo lo contrario de lo que señalaba Friedman. Ahí ya nos vamos dando cuenta de lo diferente que pensaban los representantes de estas dos escuelas. La escuela de Chicago describe la economía de mercado en la mayoría de los casos como perfectamente competitiva, lo que implica que todos los hogares y empresas tienen un conocimiento perfecto de todos los precios y por lo tanto todos los compradores pagan el mismo precio por el mismo producto. Los economistas de la escuela de Chicago explican así todas las diferencias intertemporales e interpersonales en el comportamiento humano, como atribuirles fuerzas externas, es decir, a los precios e ingresos formados en el mercado. Por ejemplo, ¿tú qué pensarías de ello? ¿Tú crees que en realidad los individuos pensarían de esa forma homogénea? Desde el punto de vista de la escuela de Chicago, entonces, la economía de mercado es un mecanismo que existe aparte del individuo y moldea su comportamiento penalizando o incluso eliminando preferencias aberrantes que no concuerdan con consideraciones monetarias limitadas, que maximizan la adquisición de amplias clases de productos básicos de consumo. En contraste, los austríacos consideran que el mercado y su estructura de precios se crean y
recrean en cada momento mediante la interacción de valores humanos individuales y acciones en constante cambio en un contexto pasivo de recursos naturales limitados. El mercado no gobierna mecánicamente el comportamiento humano, más bien los precios de mercado son el resultado objetivo y la expresión de lo que Mises describió como el conflicto que la inexorable escasez de los factores de producción provoca en el alma de cada individuo. Con raíces profundas en el alma humana, es absurdo y en vano intentar analizar el funcionamiento del mercado sin hacer referencia a los caprichos de los gustos y preferencias individuales, lo cual contradice a lo que decíamos de Friedman hace un momento. Para los austriacos, el objeto de la acción humana es un bien múltiple y concreto, y no clases abstractas homogéneas de productos de consumo. Incluso cuando comparan productos físicamente idénticos, los consumidores los diferencian por ubicación, marca, atributos, campañas promocionales, empaques, etc. Por ejemplo, si te provoca tomarte una cerveza, sabes que no te va a costar igual si simplemente vas al supermercado a comprarte una y tomártela en tu casa, a que vayas a un bar a sentarte en la barra y tomarla en un ambiente diferente. Evidentemente vas a consumir la misma cerveza, pero el valor agregado que le dan los individuos hacen que sea diferente la experiencia y por ende estos no escatimen en pagar un poco más. El mercado no castiga a aquellos que prefieren consumir una parrilla con todas las carnes en un restaurante acogedor con un personal atractivo y pulido al cobrarle un precio más alto que el precio cobrado por la misma cantidad de carne de res de igual grado que ofrece el carnicero de la esquina del barrio. De hecho, lo que los economistas llaman el mercado no es más que una red de intercambios voluntarios de bienes de propiedad definidos en lo que ambas partes siempre esperan beneficiarse. Esta última premisa también rompe el esquema de los monetaristas, quienes asumen que los individuos se comportan de forma homogénea en una economía, como también puede pasar con un economista de la escuela keynesiana. Es decir, ellos piensan muy similar. Estas grandes diferencias de estas dos escuelas son quizás las más relevantes. Es importante precisar que las ideas de los economistas de Chicago, a diferencia de la de los austriacos, sí han sido ejecutadas en diversas economías a lo largo del último siglo y del presente. En su contraparte, los austriacos, que a pesar de haber sido bastante acertados respecto al precisar las falencias de los sistemas económicos que rigen en la actualidad y que han sido comprobables como lo de las escuelas monetaristas y keynesianas, a pesar de esto siguen siendo impopulares. Personalmente pienso que esta impopularidad de los austriacos se debe a que si se ejecutaran sus ideas, las élites políticas y los gobiernos empezarían a perder la hegemonía que siguen teniendo hasta el día de hoy. Y es por eso que hasta el día de hoy muchos estudiantes desconocen de las posturas austriacas, ya que en las universidades o escuelas solamente se muestran las ideas de los keynesianos o los monetaristas, lo cual de hecho limita el juicio crítico de los estudiantes y no lo enfocan desde una perspectiva como ciencia social como tal, y llenan a los alumnos de números. Si te ha gustado este video, por favor dale pulgar arriba y no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, para que puedas seguir siendo notificado cada vez que suba un nuevo video. Te ha hablado Rodrigo Herrada y te doy las gracias por visitar Sudamericulto, un canal con el propósito de dar a conocer la economía de una manera más profunda para que cualquier persona pueda entenderla. Que tengas una excelente semana.